Y este 15 de mayo se cumplió un mes del más reciente conflicto en Sudán. Los enfrentamientos entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido ya dejan más de 600 muertos, unos 700.000 desplazados internos y más de 100.000 personas que huyeron del país a naciones vecinas. Para conversar sobre lo que está en juego cuando se inicia ya un segundo mes del conflicto, saludamos en Buenos Aires a Dan Kukauka. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y además asesor internacional del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad. Señor Kukauka, bienvenido a Directo América. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con. Quiero empezar preguntándole cómo ha evolucionado el conflicto en Sudán a lo largo del tiempo y cuáles son esas principales etapas y eventos significativos. Bueno, el Sudán lamentablemente ha estado en guerra civil y guerras regionales desde hace décadas. La más dolorosa y profunda fue justamente la que llevó a la secesión de Sudán del Sur con Sudán, que terminó en 2003, una de las guerras más sangrientas de la historia, con más de 2 millones de muertos y 20 años entre las etnias animistas y cristianas negras del sur del país, de Sudán del Sur, y las etnias más árabes y musulmanas del norte. Y digo las etnias porque esto tiene mucho que ver con todos estos conflictos, porque continuó luego de 2013 y la secesión de Sudán del Sur, continuó la guerra civil en Sudán, continuaron varias regiones en guerra cil. Recordemos los ataques nada menos que a Darfur, que tuvieron grandes repercusiones internacionales y que llevaron a la Corte Criminal de Justicia de La Haya a indictar a Bashir como criminal de guerra por las masacres, casi genocidios en Darfur, con decenas de miles de muertos. Esto continuó por periodos y justamente en 2019 Bashar, junto con Hemedti, dos grandes generales que lucharon contra el gobierno de Bashir, derrocaron al gobierno de Bashir y instalaron un sistema de transición hacia la democracia, lo cual no dejó de ser solamente en los papeles. Había un gobierno transicional que fue derrotado el año pasado, básicamente por Burhan, el comandante en jefe del ejército, que disolvió el gobierno civil. Es una dictadura militar, en cooperación con Hemedti. Sí. Hemedti, es difícil pronunciar estos nombres, Claro. que también era uno de los líderes militares más importantes, en este caso el representante de las temibles Janjaweed, que fueron las milicias armadas que cometieron las masacres Sí. en Darfur. Esto es lo que ahora, ese golpe hace un año llevó a nuevos derrames de sangre, muchos confrontamientos cívico-militares y civiles, muchas manifestaciones, y desde hace un mes, para hacerlo un poco más sintético, estalló nuevamente la confrontación, esta vez entre los dos líderes del golpe militar, entre Hemedti y Burhan, que es el presidente actual. Esto es, como lo acabas de describir, el último capítulo de una gran confrontación, y si bien se puede discutir a través de líneas étnicas, porque unos representan los nómades más bereberes, ¿no? del desierto, y otros más otro tipo de etnias, más de Khartoum. Si bien existe todo eso y existen ofensas muy atávicas. Sí, ya vamos a andar más adelante, qué pena lo interrumpo, vamos a andar más adelante en estos temas, es que no tenemos mucho tiempo. Precisamente usted mencionaba estos dos líderes del ejército y del grupo paramilitar, solían ser socios. ¿Qué cree que dañó su alianza al punto de llevarlos al combate? Bueno, más allá de las excusas y de lo que se explicita para afuera, yo creo, y lo he analizado, que hay intereses económicos y geopolíticos en juego muy fuerte. Hay que tener en cuenta que Hemedti es el que controla las minas de oro, que es el principal fuente de recursos ahora de Sudán, y Burhan estaba tratando de tomar el control de ese poder económico. Hay que incluir acá los intereses rusos que están asociados
por ejemplo, a través del grupo Wagner, nada menos, en la explotación y el comercio de este oro, y tener en cuenta que Burhan quería establecer el poder sobre esta economía, que en gran parte es informal. Hay que tener en cuenta que exportó Sudán 2.600 millones de dólares el año pasado, pero se cree que mucho más fue en forma informal a través de las milicias justamente que se están ahora confrontando. Con lo cual vemos que hay intereses económicos muy concretos, muy cínicos, porque no son para el pueblo sudanés, sino son para los integrantes de las élites. De hecho, Hemedti es una de las personas más ricas de África y, por supuesto, la más rica de Sudán. Y hay intereses geopolíticos muy fuertes, como la concesión de bases militares, nada menos, a Rusia, la concesión de bases militares a Turquía, la concesión de puertos, en una zona que es el paso, la yugular del comercio internacional, porque es el acceso al canal de Suez, entre otras cuestiones geopolíticas. Está involucrado acá también toda la ecuación muy conflictiva de toda África. Hay que considerar que Etiopía, con el conflicto más sangriento el año pasado, que no fue Ucrania, sino que fue también la guerra civil en Etiopía entre el Tigray y el gobierno central, limita con Sudán, y también todo el conflicto de Centroáfrica, de Mali y por supuesto de Libia también, que son países en guerra civil actual, secesionados. Todo está relacionado con este conflicto y tiene su influencia. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el año pasado, Sudán acordó con Estados Unidos y con Israel. Señor Kucauca, qué pena lo interrumpo. Es que lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Teníamos aproximadamente unos 7 minutos para ahondar en varios temas, pero bueno, ahí nos quedan pendientes. Más adelante tal vez podremos abordarlos. Era Dan Kucauca, licenciado en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Muchas gracias por acompañarnos en Directo América. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Y bien, ustedes televidentes, también gracias por sintonizarnos. No se desconecten, que en minutos regresamos con más noticias en Directo América.